Ahí va. Bueno, básicamente, digamos, vamos a comenzar con las que vamos a usar más al principio, ¿sí? Que es, por un lado, la función impulso, delta de t, su transformada de Laplace, igual que con la transformada de Fourier, es 1, y vamos a ver que eso tiene también, igual que la transformada de Fourier, consecuencias importantes. En la transformada de Fourier, ¿qué quería decir que f de omega fuese 1? Y que, de alguna manera, la función impulso contenía todas las frecuencias con la misma intensidad. Todas, porque si vos dibujas 1 es una línea horizontal, y entonces, como la transformada de Fourier representaba el espectro de frecuencias, resulta ser que una línea horizontal significaba que todas las frecuencias tenían la misma importancia para la función impulso. La función escalón, recuerden que en este caso la transformada de Laplace no tiene un significado físico, pero vamos a ver ahora la consecuencia de que la transformada de Laplace de la función impulso sea 1, también tiene una consecuencia importante. Bueno, la función escalón, la transformada de Laplace es 1 sobre S. Pues la función rampa, que en realidad es t por mu de t, ¿no? Es la rampa que empieza en 0. La transformada de Laplace es 1 sobre S cuadrado. Todas estas son muy fáciles de sacar, ¿sí? Al revés que las transformadas de Fourier, estas son fáciles de sacar. Los remito a los videos que les recomendé la clase pasada. Después la función exponencial, e a la menos at, en general se usan las exponenciales negativas, porque las exponenciales positivas, como funciones, digamos, de entrada, no tienen sentido porque tienden a infinito, ¿no? Pero por supuesto, si fuese positiva, matemáticamente lo mismo, pero al revés. F de S es 1 sobre S más A, esta la vamos a usar todo el tiempo, y t por e a la menos at, que es 1 sobre S más A al cuadrado. Y entonces acá vamos a detenernos un segundo antes de hacer un ejemplo que resuma, digamos, todo esto en lo siguiente. Si uno mira esta con esta, ¿no? Fíjense, el escalón es como si fuera un 1, ¿no? Y la función exponencial uno la puede pensar como que es 1 por e a la menos at. Entonces, multiplicar por e a la menos at en el campo de Laplace equivale a un traslado, es decir, es como que cambiamos S por S más A, porque en el escalón teníamos 1 sobre S, y en el A menos AT tenemos 1 sobre S más A. Fíjense lo mismo que pasa con esta y esta, ¿no? O sea, así como la función rampa es 1 sobre S cuadrado, al multiplicar por e a la menos AT, me queda desplazado, o sea, es como que se cambia S por S más A. Esa es una propiedad del desplazamiento
hay dos propiedades del desplazamiento, porque podemos desplazar en el tiempo o desplazar en la variable de Laplace. En este caso estaríamos viendo, simplemente poniendo las funciones más comunes, las funciones más básicas, lo que generalizado sería la probabilidad del desplazamiento en S. Entonces, sugiero, a modo de repaso, digamos así, hacer este ejemplo, que ahí lo voy a llevar a, ¿cómo se llama? Es de un parcial de otro año. Lo voy a llevar a la pizarra. Bien, y vamos a recortar esto. Ahí está. A modo de ejemplo de un problema donde, es decir, nosotros básicamente vamos a analizar dos tipos, digamos, de situaciones. Una esta que sería la situación totalmente genérica, donde la entrada y la salida podrían ser dos variables cualquiera. Podría ser, por ejemplo, no sé, un desplazamiento de una varilla y una presión, una fuerza y una aceleración, o dos señales eléctricas, es decir, podría ser cualquier cosa, ¿no? Y cuando uno lo presenta de esta manera, muchas veces es como que lo analiza matemáticamente, independientemente de que esté representando esas variables, ¿no? Como de una manera totalmente general. Este sería uno de los ejemplos o una de las formas que vamos a estudiar. Y la otra es cuando nos refiramos específicamente a circuitos, en principio circuitos con RL y C, que hoy, más adelante, vamos a comenzar con eso. Pero a modo, digamos, de... alguno de estos ya estaba en los videos que yo les había recomendado para la clase pasada. A modo de resumen de esos primeros ejercicios, vamos a hacer este que está acá. En esa primer guía nos queda pendiente también la ecuación diferencial. Es decir, si bien nosotros cuando lo apliquemos a un circuito eléctrico, ¿no? Un RLC, por ejemplo, en el fondo vamos a verlo a partir de la ecuación diferencial y vamos a utilizar Laplace para resolver la ecuación diferencial, también vamos a hacer el que está propuesto en la guía, que es como una ecuación diferencial cualquiera, ¿no? No tiene por qué ser una que proviene de un circuito. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea básica? La idea básica es que un sistema se caracteriza por su función transferencia. Llamamos la función transferencia del sistema, ahí figura, a la relación entre la salida y la entrada en el campo transformado, es decir, en Laplace, I de S sobre X de S. ¿Sí? No me gusta para nada digamos, una convención que a veces se usa. Ven que ahí dice, por ejemplo, X de T, claro, vamos a ver que con X de T vamos a sacar X de S, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Y con I de T vamos a sacar I de S, ¿no? Y ven que ahí dice H de S, H de T. Para mí está mal eso. ¿Por qué está mal? Porque
porque no tiene sentido. Una cosa es que la señal de entrada, o sea, x de t es una señal, como toda señal, tiene su función transformada. Y de t es una señal, la señal de salida, como toda señal tiene su función transformada. Pero HDS no es una señal. HDS es un sistema. Es decir, nuestra materia se llama señales y sistemas. Las señales ahí son las que tienen transformada, que es la señal de entrada y la señal de salida. La señal de entrada x de t tiene su transformada x de s. La señal de salida y de t tiene su transformada y de s. Lo mismo va a pasar con transformada z, que es el otro tema que nos queda por ver. Ese rectángulo representa un sistema. Es decir, esto, a mi modo de ver, es un disparate conceptual. Ahora vamos a ver por qué se pone h de t, ¿sí? ¿A qué viene ese h de t que figura ahí? Eso es importante, pero ponerlo ahí, e incluso, les digo más, llamarlo h de t, a mí no me gusta. Ahora vamos a ver, digamos, por qué se lo llama h de t. Pero ponerlo ahí directamente está mal. No sé si entienden lo importante que estoy tratando de destacar. Nuestra materia se llama señales y sistemas. Ahí las señales son x de t e y de t. Esas señales tienen su transformada. X de t tiene la transformada de x de s, que ahora vamos a hallar, y de t tiene la transformada de y de s. Ese rectángulo no es una señal, es un sistema. Por ejemplo, un circuito puede ser un transductor no sé, de fuerza-presión o de lo que sea. O sea, puede ser algo, representa algo mecánico, eléctrico, un circuito, lo que fuere, ¿no? Eso es un sistema. El sistema no tiene transformada. Está mal eso. Eso es incorrecto, ¿sí? HDS representa la función transferencia del sistema, que es muy importante, lo que se basa toda la teoría de señales y sistemas, y representa la relación entre la señal de salida y la señal de entrada, o sea, IDS sobre XDS en Laplace. ¿Bien? Entonces, primero me piden allá la función transferencia. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Tengo ahí x de t, hallo x de s. Fíjense que es 2 por e a menos 20t. Bueno, entonces la transformada de Laplace va a ser 2 sobre s más 20. ¿Sí? Y I de S, que es I de TS esta que está acá, va a ser 1 sobre S más 60, más 2 sobre S más 4000. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, acá viene la primer, digamos, enseñanza práctica, digamos así, del cálculo o el uso de las transformadas de Laplace. Cada vez que tengamos expresiones como esa que está ahí, porque la transformada de Laplace cumple con la linealidad, entonces si yo tengo e a la menos 60t más 2 por e a la menos 4000t, la transformada de Laplace de eso va a ser la transformada de Laplace del primer término más la transformada de Laplace del segundo término. Por eso me queda, digamos, eso que está ahí. Bueno, así nos expresan las funciones transformadas. Yo tengo que tener un numerador y un denominador siempre. Es decir, yo acá tengo que sacar como un denominador, ¿no? Que sería, ahí es donde está toda la parte de álgebra que ustedes van a tener que aplicar, digamos, ¿no? S más 60, S más 4000, y decir esto dividido esto, S más 4000 por 1, S más 4000, esto dividido esto, S más 60 por 2, por S más 60, ¿no? O sea, me queda S más 4000 más 2S más 120, ¿no? Entonces, I de S termina siendo, perdón, me comí la parte de abajo, ¿no? Sería S más 2S, 3S, más 4120.
¿Está bien? Entonces acá tenemos x de s, acá tenemos y de s, y lo interesante es que la función transferencia, porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es, como dice ahí, encontrar la función transferencia que es I de S sobre X de S. Ahora, digamos, acá, ¿no? Vamos a poner H de S igual I de S sobre X de S. Entonces, donde dice I de S, vamos a poner lo que nos había dado. Que era 3S más 4120, y acá abajo S más 60, y S más 4000, a ver que no le haya pifiado. Ajá. Y X de S que era 2 sobre S más 20. ¿No? Y una división se transforma en una multiplicación siempre, 3S más 4120 dividido S más 60 por S más 4000, y en vez de dividido, ¿no? Por S más 20 sobre 2. ¿No? Y entonces ahí tengo la función transferencia. Ahora vamos a ver cuál sería la mejor forma de escribirla, pero en principio vamos a escribirla simplemente como nos quedó ahí. Es decir, nos quedó 3S más 4120 por S más 20, arriba, y abajo nos quedó un 2, y nos quedó S más 60 y S más 4000. Entonces, esta sería nuestra función transferencia. Entonces, lo interesante de comprender es que esta función transferencia nosotros la hemos obtenido basándonos en la entrada y en la salida que nos dieron. Porque ahí lo que nos dijeron es, cuando tenga esa entrada, obtengo esa salida. Pero lo interesante es que la función transferencia caracteriza al sistema. O sea, la función transferencia es una propiedad, digamos así, del sistema. Y una vez que la encontré, se la puedo aplicar a cualquier entrada. Pero además de eso, de acuerdo a los polos y los ceros de la función transferencia, es como que queda el comportamiento del sistema. Por eso es importante la función transferencia, porque de acuerdo a sus polos y ceros, me da el comportamiento del sistema. Vamos a hacer lo que se llama el diagrama de polos y ceros, justamente. ¿Qué son los polos y los ceros? Bueno, los polos son los valores de S que... Los polos serían valores de S que anulan el denominador de la transferencia. Por ejemplo, en este caso, los polos serían S igual a menos 60 y S igual a menos 4000. Vamos a ver que todo sistema real tiene que tener los polos en el semiplano izquierdo. La parte real de los polos tiene que ser negativa. Pueden tener parte imaginaria, pero la parte real tiene que ser negativa o cero. Los ceros serían los valores de S que anulan el numerador. ¿No? En este caso, los ceros
hay uno que es fácil, por eso decía yo hoy de que podíamos después discutir cuál es la mejor forma de escribir esto, porque quizá acá el 3 habría que sacarlo factor común. El problema es que 4120 no es múltiplo de 3, entonces no va a quedar acá como fracción, ¿no? Pero quiero decir, hay un 0 que es menos 20, ese quedó fácil, pero el otro 0, en realidad, yo tendría que igualar esto a 0, ¿no? Y entonces me va a dar menos 4120 sobre 3. Que por otra parte, si yo saco el 3 acá, el factor común, justamente acá me va a quedar S más, y acá como no es divisible por 3, me va a quedar 4120 tercios, que justamente es este otro que está acá. Que quizás sería la forma, digamos, mejor de escribir la función transferencia, siempre conviene que esté factoreado para que queden, digamos, identificados claramente los polos y los ceros, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, decía, ¿qué es lo importante de comprender? Que una vez que yo tengo la función transferencia, yo se la puedo aplicar a otra entrada. Por ejemplo, en este caso me pide encontrar la respuesta para esa entrada, pero yo podría encontrar la respuesta a cualquier entrada. Por supuesto, siempre que la matemática de Laplace la maneje, ¿no? Pero digamos, esa sería la idea, que vos ponés una entrada cualquiera, y si tenés la función transferencia, es decir, si yo en esta expresión que está acá, ¿no? Tengo la función transferencia, pongo la x de s que sea, que pongo la entrada, la paso multiplicando para acá y obtengo y de s. Y después hallo al antitransformado. Vamos a hacerlo con este ejemplo entonces. A continuación me dice que ahora tengo como entrada x de t 8 por mu de t, un escalón de amplitud 8. ¿Está bien? Bueno, por lo tanto, x de s es 8 sobre s. Entonces, claro, como la función transferencia es y de s sobre x de s, entonces y de s va a ser h de s por x de s. La que sea. En este caso, acá voy a copiar la función transferencia que habíamos obtenido ahí, 3s más 4120 por s más 20, y abajo había quedado un 2, un s más 60, y un s más 4000. A ver si la copié bien. Ahí está. Por 8 sobre s. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos tachar este 2, y acá me queda un 4. Y entonces la I de S es 4 por 3S más 4120 por S más 20. Y acá abajo, dividiendo, me va a quedar S, vamos a ponerlo primero, por S más 60, por S más 4000. Entonces, esto que está acá es la respuesta a la entrada esa del escalón de amplitud 8. Claro, si yo la tengo en el tiempo, si yo la quiero en el tiempo, quiero saber cómo es la función a la salida, digamos así, necesito antitransformar esa función. Entonces, ahora hago la antitransformada. Antitransformar significa justamente ir para atrás. Hago la antitransformada. Y obtengo
y de t, es decir, la función de salida. En general, es algo parecido a integral. Vieron que cuando uno tiene que derivar, uno tiene, por ejemplo, qué sé yo, la derivada del producto, la derivada de la división, la derivada de la función compuesta, ¿no? Una serie de cosas. En cambio, en general, cuando uno integra, uno tiene como métodos que te llevan a llegar a una cosa que vos ya sabés cómo se integra. No sé si me explico la diferencia. O sea, cuando vos tenés que derivar, tenés como reglas de derivación que a veces se usan y a veces están combinadas, ¿no? Cuando tenés... y entonces, claro, uno puede derivar cualquier cosa, por supuesto te queda un choclo, ¿no? Pero cuando vos tenés que integrar, en realidad lo que tenés que integrar tiene que ser una integral directa, y lo que se aprenden son como trucos o métodos que te llevan a lograr integrales directas. Acá pasa algo parecido. Claro, es como llevarlo a una expresión más conocida para que Es como si estuviera en sea tabla, es una más expresión derecho, conocida claro. para que vos la encuentres en una tabla y hagas la antitransformada, digamos, Claro, ¿no? claro. Mientras que con la derivada no es así, porque cuando vos tenés multiplicaciones o funciones compuestas, ¿no? Esas funciones que están una dentro de otra y otra dentro de otra, uno tiene que aprender el método, digamos, de la regla de la cadena, ¿no es cierto? Es decir, todas esas cosas que uno aprende, que para funciones sencillas son una pavada, pero y después a medida que la función, si me quiere romper la pelota y poner una función complicada, por supuesto, cada vez se hace más complicado, pero uno es como que puede hacerlo. Mientras que vos para integrar tenés que llevártelo a una tabla con algún truco y a integrar. Si no, no podés integrar, vendría a ser, ¿no? Acá pasa algo parecido. El primer método, prácticamente casi el único que vamos a estar trabajando, porque en general estas funciones transferencias te quedan con esta pinta, sí, un numerador, justamente del numerador salen los ceros, y un denominador, del denominador salen los polos, ¿no? Entonces, uno lo que hace en general es lo que se llama desarrollo en fracciones simples. Hay un equivalente a eso que es en el fondo lo mismo, que se llama por residuos. Nosotros, como al final nunca llegamos a ver residuos, lo más fácil es desarrollo en fracciones simples. ¿Cuál es la idea? La idea sería que esto que está acá, o sea, 4 por 3s más 4120 por s más 20 dividido s por s más 60 por s más 4000, me fijo los polos que tengo, veo que tengo 3 polos, y entonces voy a decir que eso es igual a sobre s más b sobre s más 60 más c sobre s más 4000. Es decir, imagínenselo al revés. Si yo tengo esto, saco común denominador, el común denominador entonces ya me quedó igual, ¿no? Y acá arriba me va a quedar A por esto, más B por esto, más C por esto, y eso se supone que me tiene que dar esto que está acá de alguna manera. ¿Está bien? Entonces, acá hay dos maneras de hacer esto. Los matemáticos, que son todos, como se dice, ay, no me sale la palabra, se las dan, son todos jactanciosos, ¿no? Y hacen las cosas correctas y todo eso. Estricto, bien estricto. Sí, pero no era estricto la palabra que buscaba, sino una manera como que se la dan de, ¿no? No me sale ahora cuál es la palabra adecuada. Yo, de este lado, voy a sacar como un denominador. Entonces voy a poner S por S más 60 por S más 4000. Y entonces, claro, arriba, lo hago de memoria, como el A estaba con la S, arriba me va a quedar A pedantes era la palabra que buscaba, por S más 60, por S más 4000. Más B, y ahora al revés, por S, no sé para qué lo puse entre paréntesis, para que lo saco, ahí está, B, por S más 4000. Más C, por S más 60.
Esa sería, digamos, lo que me queda en esta si voy para atrás, digamos, justamente y sumo las fracciones. Y claro, se supone que me tiene que dar igual a esto que está acá, o sea, me tiene que dar supuestamente eso, 4 por 3S más 4120 por S más 20. La parte de abajo ya me quedó igual. Entonces, ¿qué hacen los matemáticos? Los matemáticos hacen lo siguiente. Hacen toda la distributiva acá, ¿no? Toda la distributiva que es, digamos, larga, digamos así. Hacen la distributiva del otro lado, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda me va a quedar, miren, 3S por S me va a quedar 3S cuadrado, y por 4 me va a quedar 12S cuadrado. Entonces el término con S cuadrado, el coeficiente tiene que ser 12. Acá me va a quedar A por S cuadrado, más B por S cuadrado, más C por S cuadrado. O sea que A más B más C me tiene que dar 12. No sé si me siguieron en el aire. Y lo mismo con el término en S, y lo mismo con el término independiente. Y entonces yo miro lo que me queda de un lado y miro lo que me queda del otro, lo igualo, y me queda un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Claro, 45 minutos después, llegué a cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, y encima seguro que por el camino me equivoco y lo hice todo mal, lo tengo que volver a empezar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros no vamos a hacer eso porque nosotros somos ingenieros y somos vivos, no somos matemáticos. Entonces nosotros vamos a hacer así. Lo que pasa que lo que nosotros hacemos está mal. Esto que voy a decir, en el fondo está mal, por eso los matemáticos no lo hacen, porque es incorrecto. ¿Pero por qué está mal? Ahora después voy a contar por qué está mal. Pero está mal, pero siempre te da. Entonces, si siempre te da, listo, no me rompa la bola. Vamos a hacer así. Suponete, yo me fijo cuáles son los polos acá, ¿no? Los polos, o sea, en este caso, ahí arriba son los ceros, ¿no? O sea, los polos serán acá abajo, son S, o sea, 0, ¿no? Uno sería 0, el otro sería menos 60, y el otro sería menos 4000. ¿No? Entonces, si ese vale 0, me tiene que dar lo mismo del lado de la izquierda y de la derecha. En realidad me tiene que dar lo mismo para cualquier valor de S, porque si es una igualdad, si lo que está escrito a la izquierda tiene que ser igual a lo que está escrito a la derecha, todo siempre, para cualquier valor de S me tiene que dar lo mismo. Bueno, entonces vamos a probarlo con 0. Si yo lo pruebo con 0, de este lado a la izquierda me queda 4 por 4120 por 20, ¿no? Y del lado de la derecha, este término se me va, porque si pongo 0 acá, esto se me va. Acá, si pongo 0 acá, esto se me va. Entonces me queda esta parte, que me queda solamente A por 60 por 4000. Y claro, me estoy agarrando el sistema de ecuaciones. ¿Qué otra que sistema de ecuaciones? Ahora agarro la calculadora, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que hacer, qué sé yo, tengo que hacer 4 por 4120 por 20, ¿no? Dividido 60, que pasa dividiendo, y dividido 4000. Por ejemplo, acá me da, a ver si lo tengo que poner en fracciones, sería, chequen, a ver si alguno me puede ayudar, creo que me da 103,75. A ver, 1,373, a ver. Sí, está bien, profe. Sí, perfecto. Eso sería A. Listo, ya tengo A.